¿Qué es la dieta keto, la dieta cetogénica, y por qué hoy en día ha tenido tanto éxito y se habla tanto de ella? La dieta keto tiene una cosa muy buena, buenísima. En la mayor parte de los campos es probable que la dieta keto te provoque un beneficio tangible. En personas que buscan salud me parece súper recomendable. Sobre casi cualquier enfermedad que se me ocurra a día de hoy, si tuviese que decirte cuál es el elemento de protección más fuerte que tenemos, te diría que es... ¿Por qué? Estoy dispuesto a debatirte. No, si tú no realizas actividades de alta intensidad, no te voy a decir que quites los carbohidratos, pero bueno, ten en cuenta que igual hay que moderar su consumo. Tampoco quiero que pienses la comida como un premio, pero sí que tengas claro que si hay un nutriente que es energético y tú no usas esa energía, elige otro nutriente que tenga otra función. El deportista que hace dieta keto no tiene niveles de glucógeno muscular y hepáticos demasiado inferiores a un deportista que consume carbohidratos. A día de hoy existe una sobreponderación muy grande de la cantidad de carbohidratos que necesita el atleta. ¿Tú dirías que en términos deportivos, única y exclusivamente de rendimiento, merece o no merece la pena? Yo soy Rubén Espinosa, soy entrenador, creador y la voz que está detrás de este proyecto. En este canal hablamos de entrenamiento, de ciencia, de salud, de mentalidad y de todo aquello que nos vaya a hacer mejorar, no solo como deportistas, sino como padres, amigos, profesionales y personas. Así que si te quieres subir al barco y quieres mejorar con nosotros, suscríbete al canal y sobre todo, disfruta de este vídeo. Saúl Sánchez, la primera pregunta que te voy a hacer para todas las personas que parten a lo mejor desde un nivel más iniciado, quiero que contextualicemos qué es la dieta keto, la dieta cetogénica, cómo surge y por qué hoy en día ha tenido tanto éxito y se habla tanto de ella. Vale, la dieta keto es un tipo de dieta restrictiva, en este caso respecto a los carbohidratos. Generalmente se asocian las dietas restrictivas con un peor estado de salud, por lo tanto es algo que debemos de evitar, pero en este caso no siempre es así, lo iremos desarrollando. Lo que hace es limitar los carbohidratos como mucho a 50 gramos al día, depende un poco de la persona, del peso y demás, pero generalmente se limitan a 50 gramos, aunque tenemos versiones todavía más restrictivas, 20-30 gramos de carbohidratos máximos al día. Y surge a partir de una serie de evidencias en las que se demuestra que la dieta keto es eficiente para tratar trastornos neurológicos que no responden correctamente a la medicación, como es el caso de la epilepsia. Digamos que normalmente la epilepsia se trata con fármacos, es la primera vía de intervención, pero hay algunos casos que son resistentes a los fármacos, se denominan casos de epilepsia refractaria, y lo que se demuestra es que cuando aquí se limitan los carbohidratos se reducen las crisis y la intensidad de las mismas. Y sucede algo parecido con otras patologías de carácter neurológico también, o incluso psiquiátrico. A partir de aquí se empieza a estudiar más un poco lo que es toda la dieta keto, se empieza a comprobar que tiene también otras posibilidades en vías de tratamiento de otras patologías, como caso de diabetes, de disfunciones mitocondriales, de disfunciones metabólicas y demás. Y luego se empieza a estudiar cuál es su aplicación en el contexto del rendimiento, si puede tener sentido. Y de aquí nace un poquito la controversia. Luego, además, hay que destacar que es un principio de dieta que respeta bastante, por lo menos desde el marco teórico, los principios de la evolución, porque no incluye ultraprocesados, porque pone mucho el foco en el consumo de proteínas y de grasas, que es lo que tradicionalmente los seres humanos tenían a su disposición. Entonces, bueno, tiene un poco este contexto tradicional también. Algo de lo que se habla mucho es de dónde capta la energía cada una de las corrientes, ¿no? Una dieta alta en carbohidratos capta la energía principalmente de la glucosa, y una dieta cetogénica capta la energía en este caso de los cuerpos cetónicos. Háblanos un poquito de qué son estos cuerpos cetónicos, de cómo se establece la cetosis, qué es, cuánto tiempo tardamos en entrar en ella y qué efectos tiene en el cuerpo. Vale, como norma general y en existencia de glucosa de niveles normales de una dieta variada, el organismo suele disociar. Utiliza la glucosa cuando necesita una energía rápida porque se ve sometido a un esfuerzo de alta intensidad, pensemos por ejemplo en una carrera de 100 metros lisos, y utiliza las grasas o las proteínas, menormente las proteínas suele protegerse frente al uso de ellas, pero generalmente las grasas las utiliza cuando se somete a actividades de más baja intensidad. Luego ya hablaremos también que normalmente el cerebro tiende a usar más glucosa, pero bueno, esto ha sido controversial también y esto se ha demostrado que no es así. Pero bueno, pongamos, ¿no? Entonces, en líneas generales, el cuerpo es capaz de separar la utilización de los sustratos energéticos en función del estímulo que está recibiendo, y hasta aquí todo correcto. ¿Qué sucede? La glucosa es muy fácil de oxidar. Vale, es fácil, rápido y hasta relativamente eficiente, ¿no? Entonces digamos que no tiene mucha historia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros limitamos la disponibilidad de glucosa, lo que hacemos es poner en marcha un fenómeno fisiológico conocido como cetosis. Es decir, el cuerpo utiliza ácidos grasos y utiliza aminoácidos, en este caso tendría que descomponer proteínas, para la producción de energía. La cetosis produce como subproducto de desecho, entre muchas comillas, cuerpos cetónicos, que son también otros elementos que, a pesar de llamarse subproductos de desecho, que así pues suena mal, se pueden emplear también para producir energía.
Sería como el equivalente al lactato en un proceso... Sí, exacto. Digamos que también dispara rutas fisiológicas y se puede reutilizar después. Lactato a través del ciclo de Cori, 3/4 de lo mismo, puede ser reutilizado, ¿no? ¿Qué pasa? Los cuerpos cetónicos generalmente tienen predilección por ellos las células del sistema nervioso. ¿Vale? Porque eso es un combustible, pensemos, pues por ejemplo, en el hidroximetilbutirato, en otros elementos, pensemos que son sustratos energéticos que encajan bien dentro del sistema nervioso y pueden ser utilizados para la producción de energía aquí, pero también por otras células del organismo, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros limitamos la disponibilidad de glucosa, pasamos a utilizar más ácidos grasos, más aminoácidos y los subproductos de desecho entran en el ciclo también para luego volver a pues, generar energía, producir de nuevo los sustratos iniciales y demás. Un poco eso, lo que comentabas de la glucosa y el lactato en el ciclo de Cori. Es un poco la vía general. ¿En qué momento, si es una corriente o una estrategia que se empieza utilizando con enfermos de epilepsia y que se ve que tienen buenos resultados, pero siempre en un entorno clínico, ¿no? ¿En qué momento da el salto al uso de estas corrientes al mundo deportivo? Que es un poco lo que vamos a poner hoy en tela de juicio y lo que vamos a analizar. Tampoco hay un momento exacto, no sabría qué decirte aquí si va antes la gallina o el huevo, ¿no? Sí que es verdad que desde el punto de vista clínico se empieza a estudiar un poco más cuando se demuestra, pues eso, que el cerebro no solo consume glucosa como fuente de energía, que emplea cuerpos cetónicos, que esto puede tener beneficio a nivel de control de ciertas patologías, pero al mismo tiempo, incluso de forma previa, ya había casos en los que se empleaba la dieta keto, bien sea por creencias, bien sea por experimentación, por diversos mecanismos en contextos deportivos. Y claro, aquí las experiencias son diversas porque hay algunos atletas que refieren beneficios, otros atletas que refieren perjuicios, luego hablaremos de la adherencia y demás, pero ya existía este planteamiento, ya se había probado y era algo que se hacía. ¿Qué pasa? Que una vez que se demuestra este beneficio a nivel clínico, se empieza a estudiar un poco más y ahí pues salen autores como Burke, de la que hablaremos posteriormente, pues que se interesan por la utilización de este sustrato, también por cómo funciona el glucógeno, cómo funciona la glucosa, los cuerpos cetónicos en el contexto del ejercicio, empiezan a darle vueltas un poco a todo este popurrí de situaciones y a partir de ahí pues sacan conclusiones, experimentan tal y se empieza pues, a hacer más famosa en el mundo del deporte. Bueno, pues entonces ahora yo creo que sí que podemos entrar de lleno en la parte que yo creo que más le interesa, en este caso, a corredores, a deportistas de resistencia, a triatletas, a personas que nos estáis viendo en casa y que seguro que habéis escuchado alguna vez uno de los principales argumentos que los defensores de la dieta keto más promueven, que es el hecho de saber, y esto lo sabemos, ¿no?, que como el cuerpo tiene muchas reservas de grasa, mayores incluso que las reservas de glucógeno que nosotros tenemos, claro, según este principio podríamos decir o podríamos deducir que si nos adaptamos al uso de las grasas, pues podríamos llegar a rendir durante mucho más tiempo sin necesidad de consumir ningún tipo de carbohidrato. Esta idea tiene base científica, es cierta así tal cual, ¿qué matices tiene? Cuéntanos. Vale, aquí hay una hipótesis, hay un marco teórico y luego hay una práctica, ¿no? Entonces tenemos que distinguir. Desde el punto de vista de la hipótesis, que es lo que planteas, oye, tenemos más energía acumulada en forma de grasa que de carbohidrato, no cabe ninguna duda, entonces lo que vamos a intentar es utilizar al máximo esta energía para no chocarnos contra un muro, no consumir todos los carbohidratos y tener problemas. Vale, perfecto. Lo que sucede es que luego en la práctica, como comentamos, el organismo no tiende a usar solo un sustrato energético. Vale, es decir, si yo me voy a una carrera de 100 metros, casi todo lo que utilizo es glucosa, porque es lo más eficiente. Pero esto no quiere decir que el uso de grasa sea igual a cero. De la misma manera que en una ultramaratón, yo tiendo a utilizar casi todo grasas en condiciones normales, esto no quiere decir que el uso de glucosa sea igual a cero. Vale, entonces, la hipótesis cojea, o por lo menos tiene ese problema de que lo que está planteando es que si yo uso una cosa, no uso la otra. Y digamos que las curvas de oxidación presentan una forma a partir de la cual llega un momento en la que se cruzan. ¿Vale? O sea, nunca es una 100 y otra 0, no. Hay una tasa de oxidación de glucosa, una tasa de oxidación de ácidos grasos. Entonces, esto punto número 1. Entonces, la hipótesis tiene cierto sentido, pero es difícilmente replicable en la práctica, ¿vale? Porque nunca vamos a igualar a 0 la oxidación. Luego, además, cuando nosotros experimentamos, ¿vale? Lo que somos capaces de observar es que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo es capaz de amortiguar casi cualquier situación que nosotros le demos. Si no le damos carbohidratos y pasa suficiente tiempo, que es el periodo conocido como cetoadaptación, el organismo se adapta
y es capaz de rendir casi igual utilizando solo ácidos grasos, utilizando solo aminoácidos como fuente de energía. De la misma manera, si nos encontrásemos en el escenario opuesto, que se ha experimentado también, y le damos solo glucosa, el organismo se adapta y tampoco pierde rendimiento. Aquí es donde viene el problema. No pierde rendimiento cuando nosotros comparamos situaciones que no son totalmente comparables. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudios que tenemos, salvo los que realiza Burke, que son los mejor ejecutados, comparan la dieta keto en condiciones de resistencia con una dieta variada con carbohidratos sin introducir carbohidratos dentro de la propia carrera, que es algo que a día de hoy nadie hace. No, claro. Entonces, pasado ese periodo de cetoadaptación, que suele durar entre 5 y 7 días, sí que es verdad que el organismo más o menos se acostumbra a utilizar los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos y los aminoácidos como fuente de energía principal y no pierde demasiado rendimiento. Ojo, no pierde demasiado rendimiento en atletas semiprofesionales. En atletas élite, los estudios que se ejecutan con atletas élite, sí se pierde rendimiento. Pero ¿qué pasa? En atletas semiprofesionales que normalmente no tienen un buen estado de composición corporal, no tienen un estado de composición corporal óptimo, cuando nosotros reducimos carbohidratos, muchas veces están sobrealimentados con carbohidratos, ultraprocesados y demás, provocamos que pierdan grasa, pierden un poco de peso, mejoran composición corporal y digamos que lo que reducen el rendimiento en términos de potencia, lo mejoran en que ganan potencia por kilo de peso, porque mejoran la composición corporal. Claro. Como nosotros en la mayor parte de los estudios no estamos metiendo carbohidratos en carrera, estamos sacando ese elemento diferencial fuera de la ecuación, pues entonces digamos que en atletas semiprofesionales o amateur el hecho de mejorar la composición corporal pesa más que lo que estoy dificultando la obtención de la energía. Esto es lo que sucede en el marco práctico. Entonces, digamos que cuando nosotros lo que hacemos es trabajar con atletas profesionales o de élite, aquí ya sí que vemos que se reduce el rendimiento, porque aquí la composición corporal ya no tiene mucho margen de mejora, y cuando nosotros comparamos dieta keto con lo que se hace normalmente, que es dieta variada con carbohidratos dentro de la carrera, vemos que ahí hay una reducción del rendimiento significativa. ¿Por qué? Porque la dieta keto te limita mucho la alimentación dentro de la carrera. Entonces, desde el punto de vista teórico está guay porque dices, vale, me duran más las grasas que el glucógeno. Perfecto, pero es que tú no sales con 2.000 calorías de glucógeno y esas 2.000 calorías de glucógeno te duran 20 horas de carrera. No, tú estás comiendo X gramos de carbohidratos por hora. Y esto es un dato diferencial ahí. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Esto quiere decir entonces que en un deportista amateur, si puede llegar a funcionar, es porque el nivel de partida desde el punto de vista de la composición corporal es peor. Claro. Básicamente, ¿no? Claro. Pero esto es un poco... Lo hablaba una vez con un fisio, hablando de técnicas de fisioterapia y tal, que no tiene nada que ver con esto de la alimentación, ¿no? Pero en el mundo de la fisioterapia hay muchas técnicas distintas y cada uno aplica un poco sus conocimientos o su estilo, lo que sea. No se pueden hacer muchas cosas. Y un día, hablando con un colega mío que es fisio, me decía, los estudios muestran todos que aplicar cualquier cosa es superior a no aplicar nada. Es decir, imagínate, tú me vienes con un dolor de espalda. Yo te puedo hacer la técnica con más evidencia o te puedo tocar así con un dedo. Pero hasta tocarte con un dedo, si lo comparamos en un estudio, va a hacer más efecto sobre la reducción del dolor que no hacer nada. O sea, lo peor es siempre no hacer nada. Pues digamos que aquí puede ser un poco similar. En atletas semiprofesionales o en atletas amateur, en personas que tienen tantísimo margen de mejora por delante, casi cualquier cosa que hagas, probablemente, a no ser que la líes mucho, va a ser mejor que no hacer nada. Claro. Y encima aquí, bueno, pues hay unas ventajas evidenciadas. Y la ventaja es pues que reduces ultraprocesado, reduces bebidas con gas, probablemente consumo de alcohol, mejoras composición corporal. Muchas personas están sobrealimentadas desde el punto de vista de los azúcares refinados. Entonces, encima aquí hay evidencia, ¿no? Te voy a contar un secreto. Las personas que entrenan con nosotros saben que lo de entrenar y lo de las carreras es una auténtica excusa. Es una excusa para conseguir algo mucho más importante, como puede ser un ejemplo para tus hijos, estar a la altura de lo que tu familia espera de ti, rendir más en el trabajo, o sencillamente mirarte al espejo por la mañana y decir, joder, estoy haciéndolo bien, estoy dándole sentido a mi vida, estoy en el camino correcto. Y para tener esta sensación hace falta tener muy claro tu por qué, tu para qué, por qué narices estás haciendo esto. ¿Quieres empezar a correr? Fantástico, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Quieres debutar en media maratón? ¿Quieres hacer un Ironman? ¿Quieres hacer trail? ¿Quieres mejorar? ¿Por qué? ¿Para qué?
Si tienes tu propósito, tu para qué claro, que sepas que nos encantaría hablar contigo y poder acompañarte en tu próximo objetivo. En Hijos de la Resistencia llevamos más de 10 años ayudando a personas normales, personas amateurs, personas como tú, como yo, a sentirnos deportistas. Eso sí, con un propósito muy claro. Lo hacemos con mimo, lo hacemos con atención, con evidencia científica, faltaría más, y con muy buenos resultados. Así que si quieres que te acompañemos en tu camino, en la descripción tendrás un link que te llevará a toda la información acerca de cómo trabajamos. Ahí podrás solicitar una plaza, nos pondremos en contacto contigo, te preguntaremos ese para qué y le daremos caña, mucha caña. Si nos llevamos el principio de la dieta cetogénica a un extremo, nos encontramos con un choque de trenes que es algo que tenemos que cuestionar. Y es que en situación de rendimiento, en situación de competición, la ingesta de ciertos suplementos, geles y demás, parece no ser negociable. Entonces, llegado a este punto, si yo adopto la estrategia keto al pie de la letra y decido que voy a enseñarle a mi cuerpo a rendir a través de las grasas, incluso en competición e incluso en esos entrenamientos más exigentes, incluso en esos entrenamientos más largos, y que no voy a tomar ningún tipo de gel ni ningún tipo de hidrato antes de la competición, lo estoy haciendo bien, puedo adaptarme y cetoadaptarme, ¿puede mi cuerpo llegar a rendir en esas condiciones? Sí, va a rendir. Si no eres un atleta profesional, va a rendir y probablemente pasado el periodo de cetoadaptación no notes demasiada cosa en términos de tiempos, en términos de recuperación. Incluso si haces una bioquímica tampoco vas a notar grandes cambios a nivel de CK, creatinquinasa o marcadores inflamatorios. Pero volvemos a lo mismo. En primer lugar, la dieta keto además tiene una dificultad muy grande, que es la adherencia. Es decir, es una dieta muy restrictiva, ¿vale? Pues te quitas un grupo de alimentos grande que están presentes en nuestra alimentación. Luego, este proceso de adaptación incluye también un elemento denominado gripe cetogénica, que es que durante los primeros días puedes tener náuseas, incluso algún vómito, mareos, sensación de fatiga, cansancio. Muchas personas ya abandonan aquí, no la toleran, ¿no? Y luego, sinceramente, yo no conozco a nadie que haya hecho dieta keto 3 años seguidos. Ni con patologías ni sin ellas. Es muy extraño. Es muy extraño. O sea, la adherencia a largo plazo es mala. Entonces, es algo que puedes hacer. ¿Es mala o es difícil? Por entenderte. Quiero decir, si la consigo, ¿puedo llegar a tener efectos negativos? No, es difícil, claro. No es mala para la salud, no, ni mucho menos. O sea, es totalmente segura para la salud. Vale. Totalmente segura. Pero vale, ahora entraremos ahí. Es difícil adaptarse. Es difícil adherirse a ella mucho tiempo, ¿no? Si te adhieres y no eres atleta de élite, puedes rendir sin ningún problema. Incluso te diría, si te adhieres y eres atleta de élite, puedes seguir rindiendo, porque es que los atletas de élite no son atletas de élite por lo que comen. O sea, LeBron James, que es también otro de los sesgos. No, yo hago esto porque hace LeBron James. No, amigo, tú no tienes nada que ver con LeBron James. O sea, LeBron James se puede emborrachar antes de los partidos, que va a seguir siendo muy bueno. Tú no. Esto normalmente es así. O sea, no lo que una única cosa que hacen los convierte en atletas profesionales. Entonces, aunque cambie totalmente su dieta, y yo he tenido casos de deportistas profesionales que han empezado a hacer dieta keto y han seguido siendo deportistas profesionales y su rendimiento ni ha mejorado ni ha empeorado a nivel de números. Y los he tenido de resistencia y los he tenido también de otros deportes en los que no está recomendada la dieta keto. Probablemente no notes nada, el cuerpo se adapta muy bien. Ahora, ¿qué sentido tiene que adoptes un tipo de dieta que es restrictivo, que tiene una adherencia difícil cuando no te va a aportar beneficios? No tiene sentido ninguno. Otra de las cosas que se ha hablado mucho y que supone un problema para muchos corredores, diría más triatletas de media larga distancia, son los problemas gastrointestinales que aparecen en el momento en el que tengo que estar, pues, yo recuerdo personalmente siendo el más malo de los amateurs, la ingesta de geles de Morten que yo tenía bajándome a correr en un Ironman era cada 15-20 minutos. Entonces, claro, luego vete al baño, ¿sabes? Todo eso si no lo escupías antes por la boca. Entonces, todas esas personas que arrastran molestias gastrointestinales, ¿puede llegar a ser este tipo de cetoadaptación un recurso para para poder minimizar o disminuir la ingesta de hidratos? Sin irnos al blanco o al negro, ¿eh? Yo ya estoy pensando en un modelo híbrido en el que utilice la dieta cetogénica como un recurso para adaptarme y luego poder disminuir la ingesta de geles en competición. ¿Esto tendría sentido? Tiene, y ni siquiera necesitas hacer dieta keto como tal. O sea, con que plantees una dieta restringida en carbohidratos en ciertos momentos, sesiones de entrenamiento en ayunas. Volvemos a lo mismo, el cuerpo se adapta a lo que tú le das. Entonces imagínate, si entrenas en ayunas, le enseñas a oxidar más cantidad de grasas, que luego
Eso se traduce en que oxidas más cantidad de grasas cuando vuelves a introducir los carbohidratos durante un periodo de tiempo determinado. Eso tiene una ventana, ¿no?, en la que se ejecuta, pero durante X semanas, X meses, el cuerpo va a estar adaptado a consumir o a oxidar más cantidad de grasas. Y son estrategias que puedes emplear sin necesidad de meterte a dieta keto. Simplemente eso, rebajar la cantidad de carbohidratos al día. No hace falta descenderla por debajo de los 50 gramos para entrar en ese contexto keto, sino pues si estás acostumbrado a tomar 250, pues toma 135. Habría que verlo, ¿no?, depende de cada caso. Simplemente esto ya va a hacer que tu oxidación de sustratos varíe. Y es algo que luego puedes llevar a la competición o puedes llevar a la carrera. Luego aquí hay otra cosa interesante que también podemos comentar, y es que a día de hoy existe una sobreponderación muy grande de la cantidad de carbohidratos que necesita el atleta, sobre todo en términos fuera de la élite. Y esto yo lo tengo discutido con mucha gente. O sea, tú ves atletas que corren a ritmos lentos con 60 gramos a la hora. No necesitas 60 gramos a la hora. No necesitas. Sucede como la suplementación, ¿no? Tú ves, yo que sé, futbolistas que juegan en regional preferente que se toman 7 compuestos distintos, 7 suplementos diferentes. ¿Para qué tomas todo esto? Pero si ese ritmo lento supone un porcentaje alto de su BAM, por ejemplo, el gasto energético que va a tener puede corresponder a 60 gramos la hora si va a estar 3 horas. Difícilmente. ¿Por qué? Difícilmente. Es que estoy dispuesto a debatirte. No, quiero decir, si yo, por ejemplo, mi ritmo de consumo máximo de oxígeno es un ritmo lento, vamos a poner 4:15, ¿vale? Y yo compito, bueno, 4:15 no es lento, 4:30, 5, me da claro, igual. 5, sí. Si yo me pongo a correr en un medio Ironman a 5:30, en un Ironman a 6, en carrera, teniendo en cuenta que ya llevo unas horas de ejercicio, no extenuante, pero sí de ejercicio continuo, yo te digo la teoría, la base teoría que a nosotros en el máster de alto rendimiento de deportes cíclicos nos daban, era que en función del número de horas de duración que lleva el atleta desarrollando la actividad, tiene que ir pasando desde los 30 gramos por hora hasta los 90 si lleva más de 3 horas y pico. ¿Sobreponderado? Totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿debemos relacionar eso con un ritmo bajo? Porque un ritmo bajo para alguien puede ser el mismo estrés fisiológico que un ritmo alto para otra persona. Sí, las clásicas tablas, sé perfectamente a lo que te refieres. Al final nosotros también estudiamos la misma tabla, ¿no? Que dependiendo además de la duración, cambias el ratio de glucosa fructosa, tal, toda esta historia. Yo aquí tengo una teoría personal. Me encantaría escuchar. Y es que la intensidad, cuando nosotros pensamos en ejercicio y pensamos en intensidades, a mí más que la intensidad a nivel individual, me gusta relacionar la intensidad con lo que la media del ser humano es capaz de dar. Entonces, una cosa es tu intensidad a nivel de lo que tú, con tu nivel de entrenamiento en ese momento, eres capaz de ofrecer. Y otra cosa es tu intensidad como ser humano, como sujeto dentro de una especie. ¿Cómo quiero ejemplificar esto? Imagínate. Un ser humano quizás pueda correr una maratón en 3 horas y eso sea una intensidad media adecuada. Quizás tú solamente la puedas correr en 6. Pero quizás tú tengas sobrepeso, entonces a ti correrla en 6 te supone un nivel de intensidad de esfuerzo percibido descomunal. Claro. ¿Pero eso es alta intensidad? No. Es mucho esfuerzo percibido para ti, pero estás muy por debajo de lo que la media del ser humano puede hacer por condiciones X. Entonces, yo cuando pienso en todas estas tablas o pienso en estos recursos que se dan de forma general, me gustaría enfocarlo más hacia la media de intensidad que el ser humano es capaz de dar. Es decir, pues eso, si tú eres capaz de correr pues 24 horas al ritmo medio que el ser humano podría hacerlo, pues ahí ya podemos hablar de diferentes cuestiones de carbohidratos. Lo que sucede en la mayor parte de los contextos es que las personas corren a un ritmo inferior a lo que la media del ser humano es capaz de hacer. Muchas veces. Entonces ahí encaja tanto esta tabla. Para mí no. Entonces sí que es verdad que quizás tú corras a 5, imagínate, una maratón y tu esfuerzo percibido sea muy alto, pero tu nivel de intensidad no es muy alto y tú, dentro de tu ADN como sujeto de una especie, estás perfectamente capacitado como para oxidar glucosa en las cantidades necesarias, luego cambiar a oxidación de ácidos grasos cuando lo precisas. Por eso yo tengo esta teoría, ¿no?, de que quizás no sea necesario emplear tanta cantidad de glucosa exógena dentro de la carrera para rendir adecuadamente. Y que si tú además empleas demasiada, provocas un pico glucémico, provocas un efecto negativo a nivel metabólico, puedes provocar incluso que hayas ingerido más energía durante la carrera de la que hayas gastado. Claro. Y esto no es nunca positivo. Claro, no, total, desde luego.
Y esto impacta negativamente sobre la composición corporal. Es un poco mi punto de vista, que es un poco extraño, es una teoría un poco, ya te digo, No, que yo he tiene ido todo el generando. sentido del mundo, ¿eh? Tiene todo el de hecho, no lo había escuchado nunca y me gusta la perspectiva, la verdad. Me gusta. Una pregunta, Saúl, porque veo que tú eres un tío reflexivo y le has tenido que dar vueltas a esto. ¿Tú te has puesto alguna vez en la piel de estos nutricionistas que abogan por el concepto cetogénico y lo defienden a ultranza, incluso en contextos de rendimiento en resistencia? ¿Me sabrías decir en qué se basan para poder defender a diestro y siniestro ante cualquier casuística el concepto de la dieta ceto? Insisto, para un corredor de maratón popular que por lo que nos estás contando tiene más que perder que ganar si se adopta esta corriente. La dieta ceto tiene una cosa muy buena, buenísima, y es que, como decimos, no genera efectos secundarios sobre la salud, no es mala para la salud, al contrario, en muchas situaciones hasta es buena, y no genera pérdidas significativas en el rendimiento. En el peor de los casos, más o menos te lo iguala con lo que venías haciendo. Entonces esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque la dieta keto no es lo que hace todo el mundo. Aunque ahora esté un poco más de moda, lo hace un porcentaje pequeño de la gente. De hecho, si te fijas, aquellos que defendían la dieta keto ahora están pasando a la dieta carnívora, que es más estricta. Entonces, dar un mensaje raro o que va en contra de la mayor parte del tráfico, que además, una vez que tú lo aplicas, no tiene efecto negativo sobre la salud, no va a salir ningún médico, ninguna persona experta en salud diciendo, no, oye, que esto es una animalada lo que estás haciendo, que te estás matando. Permite que tú al final puedas hacer un marketing muy fuerte sobre ello y que en redes sociales te puedas vender muy bien. Si además utilizas un poco la fisiología a tu favor, y de la misma manera que yo pues, te he expuesto una teoría de mi propia cosecha, ¿no? Que puede tener más o menos sentido, pero es una teoría que por lo menos te puede resultar chocante, pues tú haces exactamente lo mismo para defender la dieta keto y generas pues una teoría basada pues un poco en tus reflexiones y tal, pero que tenga una base fisiológica, tienes un mensaje muy fuerte. Y ese mensaje muy fuerte es muy entregable, sobre todo a día de hoy, en el contexto de las redes sociales que vivimos. Y esto hace pues que sea muy fácil que tu mensaje cale en la gente, que la gente lo pruebe y diga, no, pues no me encuentro peor. Y volvemos a antes, ¿no? Cualquier intervención es mejor que no hacer nada. Entonces aquella persona que nos estaba encontrando muy bien, cambia y sobre el hecho de cambiar y dice, pues ahora estoy mejor, desde que hago dieta keto y lo comparte y tal, ¿no? Entonces esto hace que se extienda rápidamente, entonces que sea fácil de vender. Leyendo testimonios de deportistas, pues normalmente los deportistas que más voz tienen en estos casos son los deportistas más consagrados, ¿no? Siempre hacen alusión, más allá del rendimiento, a cuestiones como la claridad mental que perciben en el momento en el que llevan un tiempo practicando este tipo de alimentación y el rendimiento desde el punto de vista cognitivo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Que aquí es donde más evidencias hay. Y volvemos al inicio, cuando nos remontábamos a que la dieta keto al principio se empezó a estudiar cuestiones de epilepsia refractaria, epilepsia no resistente a la medicación. La dieta keto promociona el uso de cuerpos cetónicos por parte de las células del sistema nervioso central y se ha demostrado que esto tiene un efecto neuroprotector, tiene un efecto de aumento del foco, de mejora del rendimiento cognitivo. Entonces aquí sí es interesante la dieta keto. O por lo menos es una estrategia que puede tener todo el sentido. Y desde luego sí que la persona que aplica dieta keto puede experimentar esto. Y es uno de los efectos además más referidos por parte de todo el mundo que lo prueba o todo el mundo que empieza a reducir carbohidratos. Incluso personas que hacen ayuno intermitente, ¿no? Que al final, bueno, pues puedes llegar a entrar en cierta cetosis. Y las personas dicen, no, es que me encuentro con más foco, me encuentro con más vitalidad, más energía, claridad mental, tomo mejores decisiones. Sí, probablemente, sin ningún tipo de dudas. Ahora, dentro del contexto o del marco del rendimiento deportivo, en tu deporte, ¿hasta qué punto pesa la toma de decisiones sobre el rendimiento? Es decir, un tío que tome unas decisiones brutales en una maratón, pero que las piernas no le den para correr a 5.30, más allá de 5.30, esta buena toma de decisiones, ¿cuántos puestos les va a hacer escalar? ¿Sabes? Si tú me dices, yo soy Xavi Hernández, que no era un jugador muy rápido, que no era quizás tampoco muy fuerte, pero que era un tío técnicamente brillante y que tomaba unas decisiones increíbles, si le mejoras un poco la toma de decisiones, que era lo suyo, igual me dices, ok, pero en un deporte cíclico al final, hombre, yo no infravaloro ahí la toma de decisiones, pero no es determinante. Exacto. Ha quedado claro. Luego entraremos a valorar desde términos de salud si compensa, intentaremos ponernos un poco, poner todo sobre la balanza y mojarnos. Recordad, los que nos estáis viendo desde casa, que ahora estamos evaluando la dieta keto en un contexto y en un contexto puramente deportivo, ¿vale? Así que vamos a seguir en esa línea. Me gustaría que pudiéramos hablar también de cómo afecta o cómo influye el estar cetoadaptado a la flexibilidad metabólica, que es un concepto que también se utiliza mucho y que interesa mucho a los deportistas de resistencia.
resistencia. Cuéntanos qué sabemos sobre esto. Vale, aquí vamos a comenzar por destacar un error importante, que es algo que también se comenta muchas veces cuando hablamos de ayuno intermitente, que pensamos que simplemente por reducir los carbohidratos o por pasar tiempo sin comer, mejoramos la flexibilidad metabólica o mejoramos el clásico proceso conocido como autofagia o biogénesis mitocondrial, que para el que no lo sepa básicamente es que el cuerpo limpia las células que no ejecutan bien su función y replica las que sí lo hacen, ¿vale? Esto no depende ni de las horas que pasamos sin comer o de la cantidad de carbohidratos que introducimos en el organismo, sino que depende fundamentalmente de nuestros niveles de glucosa en ayunas. Y los niveles de glucosa en ayunas están directamente relacionados con la cantidad de músculo que tenemos o también nuestro rendimiento deportivo, bueno, porque es una variable pues también muy directamente relacionada con el músculo, con la cantidad de ejercicio que hacemos a lo largo del día y demás. Entonces, si tú te despiertas por la mañana y tu nivel basal de glucosa en ayunas está en los niveles normales, no está disparada, normalmente no vas a tener ningún problema ni de flexibilidad metabólica, ni de biogénesis mitocondrial, ni de autofagia, ni de ninguna de estas cuestiones. ¿Qué pasa? La mayor parte de las personas, sobre todo las no deportistas hoy en día, incluso algunos deportistas dentro del contexto amateur, por cuestiones de ritmos de vidas actuales, ultraprocesados, mala alimentación y lo demás, no tienen una glucosa basal en ayunas adecuada y por lo tanto pues no disponen de esta flexibilidad metabólica que debería de ejecutarse. Entonces el hecho de reducir los carbohidratos pues puede ser una buena estrategia. ¿Por qué? Pues porque es una manera de controlar las glucemias. Digamos que esto hablaremos después cuando comentemos el tema de la dieta ceto, de la dieta keto dentro del contexto de la salud, pero la dieta keto dentro del contexto del bienestar es una buena herramienta para reparar los daños que la falta de ejercicio físico está generando. Repararlos o paliarlos un poco. Tampoco vamos a ser tan benevolentes, ¿no? Y entonces aquí pues puede ser algo parecido. Cuando a un deportista le hablamos de amateur, que técnicamente no se dedica a esto, le hablamos de flexibilidad metabólica, normalmente la gente tiende a pensar el muro de la maratón es como el momento clave en el que, según lo que ellos han escuchado, pues entra en juego la flexibilidad metabólica, que la gran mayoría de personas, insisto, interpretan como ese momento en el que tu cuerpo pasa de utilizar el glucógeno a utilizar las grasas como sustrato energético. ¿Qué les podemos decir a estas personas para que entiendan bien el concepto de flexibilidad metabólica y qué efectos tiene la cetoadaptación en este momento, en este contexto concreto? Lo que la experiencia a nivel de estudios nos muestra es que la aplicación de una dieta keto ni reduce el efecto de chocarse contra el muro, ni mejora el rendimiento en esfuerzos de larga duración. Entonces, aunque desde el punto de vista práctico de la fisiología, si nosotros hacemos un estudio a nivel celular, a nivel molecular, sí podemos generar una mejor flexibilidad metabólica, esto no se traduce en una reducción de estos elementos que hablamos en carrera. Entonces, quizás el hecho de no chocarse contra un muro tenga más relación con una ingesta adecuada de carbohidratos dentro de la prueba, adaptada a tus necesidades, como comentamos anteriormente, un nivel de entrenamiento óptimo, un buen estado de composición corporal sin exceso de grasa que promueva la inflamación y que esto sí afecte a tu capacidad de elegir bien los sustratos energéticos, a una buena planificación de la nutrición antes de la carrera para evitar salir con los depósitos de glucógeno medio vacíos, a una buena hidratación, que muchas veces es la gran olvidada, y reducir un 3% del agua corporal del cuerpo te baja el rendimiento en casi un 20%. Entonces todos estos elementos probablemente impacten más sobre el efecto de chocarte contra el muro que la flexibilidad metabólica, que es algo difícilmente cuantificable según unas pruebas bioquímicas concretas, y que ya te digo, la flexibilidad metabólica probablemente la puedes mejorar mucho más entrenando fuerza, además de entrenar resistencia, que no reduciendo la cantidad de carbohidratos. ¿Cómo explicas esto? O sea, ¿cómo justificas esto que acabas de decir, de que vayas a mejorar la flexibilidad metabólica entrenando la fuerza? Me interesa mucho esto. Porque al final el músculo es uno de los grandes moduladores de la glucosa en sangre. Volvemos a lo anterior, ¿no? La flexibilidad metabólica depende fundamentalmente de tus niveles basales de glucosa. ¿Y cuál es el elemento que más determina tu nivel de glucosa en sangre o que más es capaz de afectar a las glucemias? El músculo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un buen nivel de masa muscular y tú comes muchos carbohidratos, imagínate, pegas hoy un festín de carbohidratos brutal, un buffet libre de pasta. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Tu cuerpo acumula esos carbohidratos en forma de glucógeno dentro del músculo. Tiene más capacidad porque hay más tejido muscular y tiene más capacidad hepática también. ¿Vale? Entonces los puedes retener durante X horas preparando para ser utilizados posteriormente. Porque tu cuerpo entiende, oye, me está cargando, va a haber algún evento estresor después, voy a ahorrar todo esto porque luego los voy a necesitar, los voy a utilizar. Perfecto, entonces va a pasar un tiempo hasta que eso se empiece a transformar en grasa. Cuando tú no tienes un buen nivel de masa muscular, lo que sucede es que casi cualquier exceso respecto a tus niveles normales de ingesta de carbohidratos
van a transformarse en grasa o va a tardar mucho menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado a esos eventos ni tiene tanta capacidad para ahorrar glucógeno. ¿Vale? Porque hay menos tejido. Eso punto número 1. Y punto número 2. Cuanta más cantidad de músculo hay, más son unos elementos que se llaman transportadores, GLUT1, GLUT4, son, digamos, unos captadores de glucosa, ¿vale? Que sacan la glucosa de la sangre y la meten en otras células, células musculares, células adiposas que también tienen su consumo. Es decir, que son capaces de retirar glucosa de la sangre. Entonces, ante un incremento, no es necesaria una dosis de insulina tan elevada para generar un efecto similar. Entonces, digamos que el músculo es muy eficiente, así explicado, espero que se haya entendido de la forma más sencilla posible, para controlar las glucemias sanguíneas y, por lo tanto, evitar estos eventos que puedan ser negativos. Qué bueno eres, macho. Me gusta, me gusta. Si estás disfrutando de esta entrevista, este es el momento adecuado para suscribirte y para hacer posible que sigamos creando contenido de calidad. Cuando un deportista da su testimonio de que utilizando una dieta cetogénica ha mejorado, o se siente mejor, o se declara fan, ese deportista obviamente suele aludir a una mejora de su, vamos a decir, de su carrera deportiva. Nosotros tendemos siempre a analizar las métricas de su rendimiento para catalogar si tiene razón o no. Y aquí ya has dejado claro que el uso per se de una dieta cetogénica per se no mejora el rendimiento. Pero claro, hay otras variables. Otras variables que un deportista sí que tiene en cuenta cuando le toca pues conciliar mejor el sueño, descansar mejor, tener un sueño más profundo, lesionarse más o lesionarse menos, tener una tasa de recuperación mejor entre una sesión u otra. Entonces me gustaría que me hicieses un reporte de cómo afecta la dieta cetogénica a esas otras variables tangibles para el deportista, pero que muchas veces quedan fuera de los estudios, fuera de los números y fuera de las métricas y de las marcas, y que al final pues son súper importantes para el deportista, que lo que quiere es no mejorar solamente intraentreno, sino también quiere mejorar lo que sucede fuera. Sí, que muchas veces tiene que conciliar además el deporte con el trabajo, con la familia, con todo lo demás, sin duda. Desde el punto de vista cognitivo, lo hemos aclarado, probablemente sienta una mejoría. Desde el punto de vista de la calidad del sueño, puede que también, sobre todo si estaba consumiendo más carbohidratos de los que necesitaba anteriormente. Entonces aquí sí va a experimentar un beneficio. Digestivamente, a día de hoy tenemos muchas personas con SIBO, que ahora está muy de moda, con patologías inflamatorias intestinales, al final con enfermedades que lo que provocan es que el consumo de fibra genere síntomas. ¿Vale? Y los carbohidratos tienen fibra, la mayor parte de los alimentos con carbohidratos tienen fibra, entonces el hecho de restringir los carbohidratos va a provocar pues, que la persona se sienta menos hinchada, que fermente menos, que tenga menos gases, digestiones más sencillas, ok. Sí que es verdad que la dieta keto luego suele provocar estreñimiento, que es como el efecto secundario gastrointestinal que la mayor parte de las personas refieren, ¿no? Puede ser incómodo en algunas personas, pero como norma general los beneficios aquí superan a los perjuicios. Entonces, en la mayor parte de los campos que no tengan que ver con el rendimiento deportivo puro, es probable que la dieta keto te provoca un beneficio tangible. Pero es lo que ya anunciamos antes, la dieta keto viene a reparar o viene a paliar la mayor parte de los problemas que la falta de actividad física o la insuficiente cantidad de actividad física provoca. Y que muchas veces también estamos sometidos a dietas con muchísimos ultraprocesados, que solo el hecho de quitarlos de la ecuación, y la dieta keto pues te obliga a quitarlos, oye, que ya te va a generar beneficios. Imagínate que tú eres una persona que bebe muchos refrescos. No te das cuenta, pero te estás matando por dentro. Y eso te genera sintomatología que tú ya tienes asimilada y que no eres consciente de que te está sucediendo. No. Si dejas de tomar refrescos, dejas de tomar alcohol, en un plazo de, ponle, 4 semanas, por ser generoso, vas a experimentar beneficios. No, fue la dieta keto. No fue la dieta keto. O sea, sí, vale, la dieta keto te llevó a eso, ¿no? Pero solo con lo que tomas esa decisión y con que retiras los refrescos, retiras ese tipo de ultraprocesados, el alcohol y demás, ya ibas a experimentar beneficios. Entonces, sí que es verdad, la dieta no te mejora el rendimiento deportivo, no. ¿Puede tener otros beneficios para la salud? Y los tiene. Y a nivel de tratamiento de patologías, luego hablamos, hay muchas evidencias. O sea, tampoco venimos a tirar la dieta keto por tierra. No, ni mucho menos. Y ya te digo, hay deportistas profesionales que hacen dieta keto, su rendimiento, nivel de esfuerzo percibido, recuperación tal, más o menos sigue igual y se encuentra mejor. Ok, perfecto. También hay que probar los casos individuales, no hay que cerrarse. Ahora, los casos bien y los estudios bien ejecutados nos muestran que no incrementa el rendimiento. Entonces, ¿para qué vamos a restringir? Habría que poner una balanza ahí. ¿Qué opinión tienes acerca de la posible influencia que puede haber entre este tipo de dietas y las lesiones? Esto ha cambiado mucho.
Yo, por ejemplo, yo trabajé en el fútbol profesional como nutricionista y cuando yo trabajaba, cuando entré, existía la creencia, no demasiado respaldada por la evidencia, pero existía una creencia generalizada de que si tú empezabas a realizar un esfuerzo explosivo, un esfuerzo extenuante, lo que fuese, con poco glucógeno muscular o con una ingesta insuficiente de carbohidratos, el riesgo de lesión muscular se disparaba. Ya te digo, no había muchas evidencias porque yo dije, un día me pregunté, vale, esto todos tenemos aceptado que es así, pero ¿y qué dice la ciencia de esto? Entonces me puse a buscar y no encontré ningún, porque tú te ves la guía de nutrición del Barcelona y la guía de nutrición del Barcelona, del Real Madrid y demás, te dicen que sí, que hay evidencias, que hay que empezar a hacer el ejercicio con los niveles de glucógeno llenos y tal, porque si no hay más riesgo de rotura. Y luego te vas a la ciencia no es tan drástica a la hora de afirmar esto, de hecho propone muchas dudas, propone dudas. Y en la actualidad se han ido acumulando más dudas al respecto en la evidencia científica. O sea, no somos capaces de encontrar un ensayo bien diseñado en el cual unos deportistas empiezan a realizar un esfuerzo con buenos niveles de glucógeno, otros no, y unos se rompan más que los otros. Es un poco como el calentamiento, ¿no? Que antes se decía, hay que calentar porque si no te rompes más. Y sin embargo, los jugadores que, sobre todo en el fútbol, que es donde más se estudia porque es lo más practicado, los jugadores que salen en las segundas partes, muchas veces sin calentar, no se rompen más. Entonces, como que pone un poco en tela de juicio esto que teníamos asimilado. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, la lesión muscular puede que dependa más de los ratios de fuerza del músculo, que esto sí hay mucha evidencia, ¿no? Cuanto más fuerte eres, menos te rompes. Sobre esto hay una línea muy, muy bonita de evidencia. Probablemente tenga que ver también con el rango de movimiento articular. Posiblemente. Con la teoría del equilibrio estructural que propone Poliquín, ¿no? Pues si músculos antagonistas tienen niveles de fuerza muy diferentes, probablemente haya más riesgo de que uno se rompa o de incluso que haya algún problema en la estructura articular. Entonces probablemente esté más relacionado con todo esto que con la ingesta de carbohidratos, teniendo en cuenta que el cuerpo se adapta y una vez que se adapta a partir de dieta keto, también es capaz de acumular buenos niveles de glucógeno. Ojo, que esto no lo hemos comentado y es muy interesante. Vale. El cuerpo, una vez que se cetoadapta, emplea los ácidos grasos y los aminoácidos en contextos de reposo, también para producir glucosa, porque puede hacerlo y acumula esta glucosa. Es decir, el deportista que hace dieta keto, una vez que se ha cetoadaptado, no tiene niveles de glucógeno muscular y hepáticos demasiado inferiores a un deportista que consume carbohidratos. Al menos en contextos de buen estado de composición corporal, entrenado, una dieta equilibrada en ambos casos, isocalórica y demás. Y esto es interesante. Entonces aquí la pregunta es, entonces si pago ese peaje de cetoadaptarme, ¿cuánto tiempo podemos tardar más o menos en conseguir esto? Vale, 7-10 días. ¿Cuánto? 7-10 días. Si entre 7 y 10 días. Si hago ese esfuerzo durante esos 10 días y después no voy a tener unas reservas de glucógeno muy inferiores con respecto a quien sí lo toma, digamos que el punto de inicio de una persona que acaba de terminar esos 10 días y el punto de inicio de una persona que consume hidratos es bastante mejor en términos de salud y de biodisponibilidad del ceto adaptado. Otra cosa es que luego requieras de hidratos para poder seguir rindiendo. ¿Esto es así? Es la conclusión a la que llego escuchándote. No del todo. Bueno, digamos, la cetoadaptación puede durar un poco más. Digamos que los efectos secundarios de gripe cetogénica y demás desaparecen a los 5 o 7 días. La cetoadaptación te puede llevar alguna semana a nivel cetoadaptación completa, ¿no? Realmente, si miras la bioquímica, que todos los parámetros estén iguales, hasta unas 4 semanas. Pero bueno, da igual, imagínate, a partir del día 10 y del día 15. Vale, tus niveles pueden ser un poco inferiores. Pero uno, el rendimiento no va a mejorar. Dos, no estamos teniendo en cuenta la ingesta de carbohidratos dentro de la carrera. 3, lo que determinan los parámetros que en teoría provocarían beneficios sobre la salud, que son la flexibilidad metabólica, autofagia, biogenesis mitocondrial y demás, como decimos, están más condicionados por la glucosa en ayunas y por lo tanto por tus niveles de masa muscular y la calidad de tu dieta en general, que no por la cantidad de carbohidratos que metas en contexto de dieta flexible o dieta keto. Entonces, tampoco es una ventaja tan grande, o sea... Llegado a este punto, tú dirías que en términos deportivos, única y exclusivamente de rendimiento, ¿merece o no merece la pena? Yo diría que no, porque estás restringiendo sin beneficio claro. Vale, pues queda clara tu posición. Antes de pasar a la parte de salud, lo que te iba a comentar con respecto al tema de las lesiones, a ver tú qué opinas, me interesa mucho tu opinión aquí. Yo veo mucho corredor en manos de un entrenador que le pauta y le prescribe su entrenamiento, y que luego de una forma externa acude o bien a un nutricionista
que no se ha puesto en contacto con el entrenador, o bien no recurre a un nutricionista, simplemente pues sigue las pautas de una dieta cetogénica. Y ahí se produce algo que yo veo, y es que no sé si es una falta de comunicación, no sé si es que ahí hay que coordinarse mejor, pero deportistas que siguen un entrenamiento pautado, bien pautado, normal, con ondulación de cargas, entrenamientos más intensos, buenos tiempos de recuperación, pero que cuando tú coges ese plan y lo introduces en la vida de alguien que está ahora de nuevo sometido a un modelo de dieta cetogénica, los niveles de energía al inicio en ese proceso de cetoadaptación tienden a ser más bajos. Esto no se comunica y he visto gente lesionarse en entrenamientos intensos porque, claro, no estaban con una energía pues como se esperaba de ellos, no han adaptado el entrenamiento, no han asumido que las intensidades marcadas no eran a las cuales se debía de llegar, se ha intentado y pues ha habido una micro rotura de fibras o algún problema de este tipo. ¿Tú esto te suena familiar? ¿Es posible? Claro, Sí, claro, ¿no? claro que es posible. Y es que comentamos que quizás el empezar un ejercicio con niveles de glucógeno más alto o más bajos no sea un factor de riesgo para la lesión muscular, pero comenzar un ejercicio con los niveles de CK disparados sí. Entonces, si antes del periodo de cetoadaptación tú estás teniendo problemas en la recuperación, los vas a tener porque tu cuerpo no está adaptado. Si te haces un análisis bioquímico, vas a ver pues que la CK va a estar elevada, que quizás algunos otros marcadores inflamatorios, alguna interleucina, lo que sea, esté elevada. Entonces, si vuelves a comenzar un ejercicio de una intensidad X, asumiendo que tu cuerpo está recuperado cuando realmente no lo está porque estás pasando por este proceso de cetoadaptación que no has comunicado, esto sí dispara el riesgo de lesión. No tiene nada que ver con la ingesta de carbohidratos como tal, sino tiene que ver con un cambio que estás generando y que al final el cuerpo tarda, dispara mecanismos inflamatorios, porque es como la primera respuesta ante un estrés del cuerpo, es disparar los mecanismos inflamatorios, tú encima los sometes a ejercicio, multiplicas, totalmente lógico, totalmente normal. Pero claro, tú no puedes asumir que tu cuerpo mañana va a estar recuperado como si todo siguiese igual para volver a hacer ese ejercicio. Entonces esto sí me parece peligroso. Vamos ahora con el bloque en el cual vamos a poner en análisis la dieta cetogénica, pero en términos de salud. Y aquí, para no ir yo punto a punto, voy a dejar que seas tú directamente quien exponga cuáles son esos aspectos de la salud de una persona sobre los que implementar una dieta cetogénica y cetoadaptarse puede tener sentido y sepamos que hay evidencia de que hay ciertos puntos que se mejoran. Pues mira, yo aquí soy muy franco. Como te digo que la dieta keto en deportistas no me parece una solución que yo consideraría en el 95% de los casos, o quizás en alguno más, en personas que buscan salud y que no tienen un nivel de actividad física adecuado, me parece súper recomendable. Y como te digo esto, te digo que me parece muy difícil de implementar. ¿Por qué? Por lo que comentábamos. Es difícil la adherencia, es difícil. Entonces yo, personalmente, en personas que buscan salud o personas que quieren mejorar composición corporal o lo que sea y vienen a mi consulta, yo restringo parcialmente los carbohidratos. No restringo, a ver, suena feo decirlo así ahora. Limito los carbohidratos, ¿vale? O sea, ciclo los carbohidratos, o sea, si queremos darle un toque un poquito más técnico. Pero sí tiendo a reducirlos. Vale, porque al final el carbohidrato es un elemento que funciona como sustrato energético para ejercicios de alta intensidad. Si tú no realizas ejercicios de alta intensidad, no es como las proteínas que tienen función hormonal, tienen función reguladora, controlan la homeostasis. Los carbohidratos prácticamente no. Y además los carbohidratos no son esenciales. El cuerpo puede producirlos a partir de los aminoácidos y los ácidos grasos sin necesidad de consumirlos de forma dietética. En eso se basa la dieta keto, ¿no? Entonces, la dieta keto ha evidenciado beneficios. ¿Para mejorar la composición corporal? Sin duda. Para mejora de control de patologías como la diabetes de tipo 2 o patologías que tienen que ver con el metabolismo, también. Para mejora de patologías neurológicas, psiquiátricas, ya lo hemos comentado, sale un poco de ahí. Para mejora de control de casos de cáncer, también, ojo, no cura el cáncer, que ahora todo se tienda, no, esto cura el cáncer, no. ¿Cómo sucede esto del cáncer? O sea, ¿cuál es el proceso a través del cual una dieta baja en hidratos de carbono puede mejorarnos? Entiendo que es el proceso de quimio, el proceso de... ¿Qué es exactamente lo que mejora en un paciente oncológico? Mejora 2 puntos. Reduce los efectos secundarios de la quimio en muchas situaciones, dependiendo de la farmacología que estamos administrando, pero muchas veces reduce pues, esos vómitos, náuseas, diarreas y demás, y facilita la recuperación entre ciclos de quimio, desde el punto de vista bioquímico, esto puede hacerlo. Y después tiene un efecto muy interesante a nivel de la fisiología del tumor. Y digamos, hay un efecto que ya se documentó décadas atrás, que es el efecto Warburg, que
lo que nos muestra es que el tumor, la mayor parte de los tumores, utilizan glucosa en presencia de ácido láctico como fuente energética principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes un crecimiento de células malignas dentro de tu organismo? La glucosa se restringe solo para abastecer esas células malignas y para el resto del cuerpo quedan pues el resto de elementos, ácidos grasos y aminoácidos que el tumor no puede utilizar como fuente energética. De ahí se plantea la hipótesis que si yo entonces limito la fuente energética al tumor, que es la glucosa, y dejo, o sea, ingiero solo ácidos grasos y aminoácidos, que el resto de las células del cuerpo pueden usarlas, pero el tumor no, freno el crecimiento tumoral. Y se ha visto así en muchos ensayos clínicos. Luego hay un elemento que se llama que hay tumores más glucodependientes y menos glucodependientes. Obviamente los tumores también pueden adaptarse, la fisiología que es compleja, pero hay tumores que son muy glucodependientes, que necesitan mucha glucosa para reproducirse, para crecer, y el hecho de limitar su disponibilidad retrasa o frena o incluso paraliza el crecimiento tumoral. Se ha llegado a documentar casos de reversión, aunque esto no es lo más habitual. Entonces digamos que tiene estas dos vías, ¿no? Por un lado, limitas el crecimiento tumoral o por lo menos la disponibilidad de sustrato para él, y por otro puedes facilitar la implementación de la quimio, mejorar los resultados o reducir la sintomatología. Entonces, por lo que me estás diciendo, es que antes has dicho una cosa que me ha hecho cierta gracia. Dices, para personas que quieran mejorar su salud. ¿Hay alguien que no quiera mejorar su salud? Sí, no, claro. Entonces, en este sentido, si no fuese un problema a mí la sensación que me está dando escuchándote es que, obviamente tú eres una persona que trabaja con personas, sí, eres muy consciente de lo importante que es la adherencia y que cualquier plan se adapte a la persona y no al revés, y es perfectamente loable y lo aplaudo que te fijes tanto en esto. Pero si yo tuviera que meter a una persona en un contexto de laboratorio y aplicarle un método que fuera beneficioso para él, me sigue dando la sensación de que aquello de lo que estamos hablando sería algo positivo para esa persona, no en un entorno de rendimiento. Sí, fuera del rendimiento. Yo hay muchas veces que me gustaría aplicar dieta keto a un paciente y no soy capaz de hacerlo. Muchas veces. Y he tenido pacientes con cáncer, he tenido pacientes con diabetes tipos que tienen muchas evidencias, he tenido un montón de situaciones donde es que te puedo enterrar en papers que demuestran que la dieta keto es beneficiosa, y yo estar como estoy aquí enfrente a él sentado pensando, aplicaría dieta keto, pero es imposible. No se puede. No se puede. No se puede. O sea, no se puede, y el problema viene antes. Porque claro, yo quiero aplicar en una persona que tiene, pues imagínate, diabetes tipo 2, dieta keto. Pero es que me está comentando que los fines de semana se zumba 3 gin tonics. Y eso no se lo quites. O sea, ¿qué dieta keto voy a aplicar ahí? Ya, claro. ¿Qué hago? Entonces esto pasa, o sea, esto no me lo estoy inventando, esto es un caso reciente. Total. De hecho, el caso es reciente, cuando vea esto sabe que te está refiriendo a él, ¿no? Entonces, claro, esto al final sucede. ¿Qué haces aquí, no? Y incluso sin irnos a ese extremo, ¿sabes? Hay casos que me gustaría aplicar dieta keto y sé que la persona no lo va a tolerar. No va a superar la gripe cetogénica, va a abandonar, la adherencia no es buena. Entonces, ¿qué haces? Reduces los carbohidratos como buenamente puedes. Pues oye, no me los tomes a las cenas, no porque a las cenas sea peor o mejor, que esto lo he debatido mucho, no, simplemente porque hay que sacarlos de algún lado. En la cena, bueno, pues toma otra cosa, o yo qué sé, mete un ayuno intermitente. ¿Por qué? ¿Por los beneficios del ayuno intermitente? No, porque comes menos. O sea, desayuno intermitente, ¿no? Es un poco Normalmente el consumo de hidratos de carbono, hay quien sí que se lo intenta estructurar porque va asociado a una disponibilidad energética en función a la tarea que tenga que hacer, al entrenamiento que tenga que hacer, etcétera. Pero luego, en la mayoría de casos, en el día a día, el consumo de hidratos es una cuestión de palatabilidad pura y de placer. O sea, normalmente va asociado a eso. ¿Qué recursos crees que puede tener una persona que, escuchándote, diga, hostia, pues si realmente tiene beneficios para la salud, voy a intentar al menos quitarme esos que hago por pura gochería, ¿no? Me apetece esto. ¿Qué recursos podríamos adoptar ahí para intentar, intentar beneficiarnos de todo esto que nos estás contando? Hay dos. Bueno, lo primero, cuanto más reduzcas los ultraprocesados industriales, mejor, porque son los que tienen carbohidratos de peor calidad. Entonces, oye, consume carbohidratos, sí, pero consúmelos, pues, tubérculos, arroces, legumbres, o sea, carbohidratos con fibra, por lo menos. Y luego hay un elemento que yo uso mucho en consulta, sobre todo para transicionar, pues el típico paciente que quiere perder peso y te viene con un consumo excesivo de carbohidratos procesados y demás. Sabes que si se los quitas de la noche para la mañana va a sentir apetito, ese pequeño síndrome de abstinencia, llamémosle, ¿no? Y hay un compuesto que se llama picolinato de cromo,
que tiene evidencias. No te voy a decir que tiene miles de evidencias, pero tiene evidencias desde el punto de vista de ensayos clínicos para reducir el apetito y las ganas de comer dulce, porque baja un poquito las glucemias y promueve la oxidación de los ácidos grasos. Y aunque tiene ciertas evidencias en el contexto clínico, yo que llevo tiempo utilizándolos, desde el punto de vista de los casos que llegan, te puedo decir que funciona bien, por lo menos yo con los pacientes que he tratado, que es un recurso que empleo habitualmente, funciona guay. El picolinato de cromo es muy seguro, no tiene efectos secundarios, más allá de que si te pasas con la dosis te pueda dar una pequeñita bajón de azúcar, ¿no? Ni llamémosle hipoglucemia, pero funciona adecuadamente y te permite reducir progresivamente los carbohidratos. Yo lo uso pues en combinación, ¿no? Les doy el picolinato de cromo para controlar un poquito ese apetito, esa ansiedad y demás. Ahí aprovecho para bajar un poquito los carbohidratos, entonces a medida que los vas bajando ya la persona reduce el síndrome de abstinencia y tal, y luego es más fácil implementar y encajar todo. Personas con niños en casa que quieren llevar a cabo una dieta cetogénica, al menos durante un tiempo. ¿De qué manera puede afectar esto a los niños? ¿Es recomendable o perjudicial o saludable en edades tempranas, en edades de desarrollo? ¿No tiene ningún impacto? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Sabemos algo de esto? Se ha estudiado menos. Yo tampoco soy especialista en nutrición pediátrica, entonces no te puedo... La información que yo te dé aquí, cógela con pinzas, pero se ha estudiado menos, yo he leído menos sobre ello. Aún así, sobre todo extrapolando lo que sucede con otros tipos de pautas dietéticas, dudo mucho que afecte de forma muy negativa. Es decir, lo que afecta de forma negativa al crecimiento es no llegar a los requerimientos de proteínas. Hay varios ensayos recientes que relacionan una menor ingesta dietética a través de los alimentos de creatina con menor altura del niño, por ejemplo, ¿vale? Porque al final esto está relacionado también con la carne que comes, el pescado, las proteínas y demás, ¿no? No tener un buen balance de ácidos grasos puede afectar negativamente al desarrollo, a patologías autoinmunes y demás. No consumir muchos carbohidratos, en principio, yo nunca he leído nada que nos lleve a pensar que va a generar niños menores de altura, menor masa muscular, peor control glucémico, patología metabólica, rendimiento cognitivo. Nada nos lleva a pensar esto. Vale. Entonces, más allá de, una vez más, problema de adherencia o logística que te pueda generar. Vale, y para aquellas personas adultas que quieran beneficiarse, porque claro, ahora mismo vamos a ir poniendo un poco las cosas sobre la balanza para poder sacar conclusiones. Hay unas mejoras en términos de salud que son evidentes. Y hay una dificultad a nivel de adherencia que es más que evidente, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que ahora nos haríamos es: ¿cuánto puedo rascar de los beneficios sabiendo que mi adherencia va a ser, pues yo qué sé, en otoño, que es algo menos, me lo invento, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que estar yo haciendo este tipo de estrategias o de qué manera lo puedo implementar o en qué escala de grises me puedo mover? Porque a lo mejor para tener acceso a cierta parte de los beneficios que nos has hablado, no me tengo que ir a un extremo y ser un caníbal de la dieta keto y me puedo mover ahí en una reducción parcial quizá de los hidratos. ¿Existe aquí la escala de grises o todo o nada? Yo creo que existe la escala de grises. Creo que no tiene ningún sentido hacer dieta keto 2 meses y luego el resto de los días del año hacer dieta normal. O sea, creo que esto no te va a llevar a ningún puerto bueno. Entonces, todos esos beneficios de los que me hablabas son a largo plazo una vez que vas acumulando el tiempo. No Claro. Es algo que se pueda ver de forma aguda. Claro, pero sí puedes echar mano de una situación que sí tiene muchas evidencias que al final está relativamente relacionada, que es la restricción calórica. O sea, la restricción calórica tiene un montón de beneficios sobre la longevidad, sobre la flexibilidad metabólica, sobre un montón de marcadores relacionados con la salud, sobre la inflamación. Y la restricción metabólica, ¿cuál es la manera más simple de ejecutar la reducción de los carbohidratos de la dieta? ¿Por qué? Porque proteínas hacia abajo no las debes de tocar. Normalmente, si te las tocas, que sean hacia arriba, hacia abajo no las toques. Las grasas no las puedes bajar de 1 gramo por kilo de peso al día en hombres, ni de 1,25 en mujeres, porque se altera la producción hormonal. Entonces tampoco las puedes bajar de aquí. ¿Qué te queda para generar restricción energética? O aumentas mucho el gasto y muchas personas tienen dificultad por logística y demás, o reduces cargos. Entonces, plantea la dieta hasta el punto en el que generes restricción energética manipulando los hidratos de carbono hacia abajo. Y me da igual si ya entras en cetosis o no. Y en ese punto probablemente consigas beneficios sin tener que pasar por los, llamémosle, inconvenientes de la dieta keto. Vale. Y otra pregunta que me surge, esto ya es puro egoísmo mío, ¿eh? A mí, de todo lo que tú me has hablado a nivel en términos de beneficios, lo que más me interesa es la parte cognitiva, la parte mental. Entiendo que una persona media, el momento de su vida en el cual empieza a reducirse esa capacidad cognitiva e incluso puede empezar a salir un poco a flote ciertos problemas como pueda ser Alzheimer, demencia, etcétera, ¿tiene beneficios? ¿Sabemos si este tipo de estrategias puede ser útil con personas que están en esa época de la vida en la que ya empieza a ser
pues, por una cuestión de edad, más factible que salgan este tipo de problemas? Sí. De hecho, bueno, tanto la demencia como el Alzheimer, digamos que su progresión se mide en la génesis de unas placas denominadas placas de beta-amiloide a nivel cerebral. Pensemos en esto como unos compuestos tóxicos que se acumulan ahí y generan problemas de conexión. Y el hecho de aplicar dieta keto retrasa la producción de beta-amiloide, incluso puede llegar a revertirla en algunos casos ligeramente también, ¿no? Pero por lo menos, cuanto menos retrasa la producción y la acumulación de estos elementos de desecho. Entonces tiene sentido, tiene sentido. Pero volvemos a lo de antes. Al final estamos hablando de patologías crónicas y multifactoriales. Entonces, pensar que hemos tenido una demencia o un Alzheimer por no dejar de consumir carbohidratos a tiempo es demasiado reduccionista. Sobre todo sabiendo que tenemos elementos a los que estamos expuestos a diarios como el aluminio, como los microplásticos, como el flúor, que pueden tener efectos sobre el sistema nervioso central. Sobre todo teniendo en cuenta que la actividad física se relaciona con las patologías neurodegenerativas, es decir, a mayor nivel de actividad física, menos riesgo. Teniendo en cuenta también que nuestra intensidad cognitiva a nivel de lo que estudiamos, leemos, pensamos, los objetivos que nos marcamos en la vida también tienen una relación súper directa con todo esto. Entonces el hecho de decir, no, solamente influyen los carbohidratos aquí, o si tengo una dieta keto estoy totalmente protegido frente a estos elementos, como pensar que hacer dieta keto me va a proteger frente a los tumores. ¿Es un elemento de prevención? Sí, está documentado, yo no tengo ninguna duda, sobre muchos tipos de tumores es elemento de prevención. Ahora, pensar que es el elemento de prevención más fuerte o el único elemento de prevención es absurdo. De hecho, sobre casi cualquier enfermedad que se me ocurra a día de hoy, si tuviese que decirte cuál es el elemento de protección más fuerte que tenemos, te diría que es el ejercicio físico. Claro, yo te preguntaba esto porque hay mucha gente se pregunta si es demasiado tarde para empezar a entrenar, llegado cierto momento de su vida. No se suelen preguntar si es demasiado tarde para poder hacer alguna intervención farmacológica o a través de cualquier medicamento o incluso una corriente de nutrición, ¿no? Entonces, a sabiendas de que seguramente compartimos la opinión de que nunca es demasiado tarde para entrenar, ¿no? Pero al final es una realidad de la gente, ¿no? Y yo personalmente conozco casos de gente con 60 años que están perfectamente, pero preocupados quizá por antecedentes familiares de esos pequeños despistes, de esa parte cognitiva que poco a poco parece que va un poco dejando de ser como era antes. Claro, que nunca sea demasiado tarde no significa que no vayas tarde para hacerlo. Es una buena apreciación. Entonces, qué cabrona que estás siendo ahora, ¿eh? Claro, o sea, nunca es tarde. Es como el te dice, no, yo empecé a hacer ejercicio a los 50 años, tal, mejor tarde que nunca. Correcto, pero vas 50 años tarde. Entonces, ¿y qué queremos decir con esto al final? Que nunca vas a experimentar los mismos beneficios que la persona que empieza a hacerlo de crío. Y sobre esto hay un montón de evidencias. Cualquier tipo de intervención beneficiosa tiene más efectos positivos a lo largo de la vida cuando tú la empiezas a hacer en la adolescencia o en la infancia que cuando lo haces siendo adulto ya, ¿no? Y aquí 3/4 de lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entonces le cierro la persiana a la prevención? No se la cierras. Como comentábamos antes, casi siempre cualquier intervención es mejor que no hacer nada, al menos en muchas ocasiones. Y el hecho de aplicar dieta keto, consumir algunos suplementos que han acumulado evidencias, o el hecho de, yo qué sé, hacer sudokus a nivel de sistema cognitivo, lo que sea, ¿no? Pues todo esto va a ayudarte a retrasar, va a ayudarte a mejorar y demás, ¿no? Pero es como pensar, pues eso, que la persona que ha fumado 30 años no tiene un riesgo incrementado de cáncer de pulmón. Lo tiene. Es mejor que lo haya dejado, sin duda, y puede hacer cosas para tratar de minimizar ese riesgo que ha aumentado, sin duda. Ahora, ¿su riesgo va a ser igual de una persona que nunca haya fumado? No. De ninguna manera. Claro. Yo creo que ahora ya, con todo este mare magnum de información tan valiosa que nos has dado, tanto en términos de deportivo, de rendimiento, como en términos de salud, ahora quiero ya que hable Saúl, no la enciclopedia que llevas dentro, que es increíble todo lo que sabes, pero quiero ya tu opinión más práctica en el día a día, lo que le dirías a un amigo tomándote un café. Si te pregunta qué piensas de la dieta ceto en términos no técnicos, sino de lo que supone y de lo que es en la realidad a día de hoy, con todo lo que implica, ¿no? Todo lo que se ve en redes sociales, todos los libros que existen, todos los cursos que hay, yo lo vivo desde un punto de vista muy sectario. Yo veo como mucho sectarismo, ¿no? Eso, o soy keto o soy del Barça, ¿no? Es como casi como un equipo de fútbol. ¿Tú cómo ves qué valoración haces de la dieta ceto en términos como los que te estoy hablando? Yo aquí me repito mucho y siempre digo, hay que poner el foco en lo que mueve la aguja. Entonces, lo que mueve la aguja suele ser lo más simple y suele ser lo que menos hacemos. Entonces, antes de la dieta keto, o sea, ¿la dieta keto es buena o no? Yo te preguntaría, antes de la dieta keto,
¿Tú bebes refrescos? Y me dices, sí, quita los refrescos. ¿Bebes alcohol? Pues reduce lo máximo posible y si lo quitas mejor. ¿Duermes 8 horas? No, pues entonces duerme 8 horas. ¿Haces ejercicio todos los días? Haz ejercicio todos los días. ¿Estudias con frecuencia? Pues estudia con frecuencia. ¿Ves la tele antes de dormir? Pues no lo hagas. ¿Cuántas veces miras el móvil? Entonces, tocaría todos estos palos. Luego entramos en el palo de la alimentación y te diría, ¿consumes ultraprocesados? Pues intenta reducirlo. ¿Tienes ajustadas las proteínas? Pues ajustalas, que esto es positivo. ¿Y el balance omega 3, omega 6 o los ácidos grasos que consumes son de calidad? Vale, luego vemos si te expones suficiente al sol y tienes vitamina D adecuada o no, que este es otro de los talones de Aquiles. Y cuando todas estas cosas, que ya son muchas y ya nos va a llevar un tiempo, las hayamos analizado, ahora ya te diría, bueno, pues si te mola la idea, haz dieta keto, quiero decir. Si no vas a echar mucho los carbohidratos de menos, si quieres perder un poquillo de, no sé, mejorar un poco composición corporal, perder un poco de grasa, igual te ayuda. Te recomendaría primero, oye, no te metas en la dieta keto de cabeza, restringe o reduce un poquito los carbohidratos, vas viendo. Y luego que te gustan los efectos que experimentas o que ves que los puedes reducir un poco más, tal, pues métete a la dieta keto. Y si te vas a meter de lleno en la dieta keto, te diría, ojo, la dieta keto está guay, pero vigila los antioxidantes dietéticos, ¿vale? Porque la dieta keto a veces nos obliga a reducir mucho las verduras, ¿vale? Entonces, oye, controla esto, ¿vale? Porque necesitamos antioxidantes, antocianinas, licopenos, demás, todos estos elementos tienen una evidencia muy fuerte también con la mejora de los marcadores relacionados con la salud. Entonces, plantéala bien para al final no entrar en el concepto súper estricto de la dieta carnívora, que es lo que se pone un poco de moda ahora que ya hemos pasado por encima, ¿no? Y mete verduras, mete antioxidantes, si hace falta algún suplementillo, pues colócalo por ahí, asegura que tus niveles de vitaminas son correctos. Haría ahí un poco de énfasis. O sea, entonces lo dejarías como para el último 1%, ¿no? de las opciones, sí, hasta que no hayas terminado de asentar todo lo básico, lo que es más importante. Sí, yo asentaría lo básico. Y luego, antes de meterme 100% en la dieta keto, te diría, oye, pon una balanza, los beneficios que esperas y las dificultades e incomodidades que te va a generar. Porque al final ya no es un problema de la gripe keto que solo dura unos días, o ya no es un problema de la adherencia a largo plazo. Es un problema también muchas veces de conexión social, porque al final, si tú eres una persona que tiene un círculo social muy activo y vas a comer fuera con frecuencia o quedas con amigos y la dieta keto va a condicionar las experiencias que vives con ellos, pues igual tampoco te compensa. No. Muchas veces, ¿no? Eso hay que valorar particularmente muy individual, cada situación. Bueno, pues antes de cerrar toda esta parte de esta valoración tan chula que estamos haciendo, hemos hablado de los pros y contras de aislar y de quitar los hidratos de carbono, pero quiero preguntarte tu opinión acerca de los hidratos saliendo de esta perspectiva keto. Yo recuerdo que leí un libro, Cerebro de Pan. No sé si te suena. Me suena, pero no lo he leído. Sí. Pues es un libro, yo creo que en Estados Unidos tuvo un éxito brutal, desde mi punto de vista muy sesgado, haciendo alusión a evidencia científica en cada una de sus afirmaciones, pero que básicamente lo que te decía es que los hidratos de carbono eran los culpables de cualquiera de tus enfermedades, de todos los términos, y era como se señalaba directamente al consumo de hidratos de carbono en cualquiera de sus formas. Y en concreto pues utilizaba el pan, ¿no? como ese accesorio que siempre ha estado encima de la mesa en muchas familias a la hora de la comida y a la hora de la cena, y muchas veces también en forma de tostada en el desayuno y en forma de bocata en la merienda, y que señalaba como culpable de todas las enfermedades que se podían desarrollar desde la infancia. Entonces yo quiero que me des tu opinión sobre los hidratos de carbono si tuvieras que analizarlos desde esta perspectiva y contemplar también los beneficios que pueda tener si es que crees que los tiene. Vale, aquí comentar que hay muchas veces en este tipo de teorías hay mucho cherry picking, ¿no? Que es coger, para que no lo sepas, coger los estudios que a ti te interesan para validar la afirmación que tú quieres sacar adelante. Y tú puedes encontrar un estudio que justifique casi cualquier tontería que se te ocurra. Lo que hay que ver es si luego ese estudio está bien diseñado o es una porquería, si la financiación de dónde procede, y luego que hay niveles de evidencia. No es lo mismo un ensayo en moléculas o en animales que un metaanálisis, obviamente, ¿no? Y esto muchas veces la gente que no conoce los niveles de evidencia pues se lía un poco aquí. Entonces, cuidado con estas cosas. Eso es punto número 1. Y punto número 2, yo, ¿dónde categorizaría los carbohidratos? De una forma muy simple, o sea, me remito. Los carbohidratos son el sustrato energético principal para las actividades de alta intensidad. Entonces,
Si tú no realizas actividades de alta intensidad, no te voy a decir que quites los carbohidratos, pero bueno, ten en cuenta que igual hay que moderar su consumo. Si realizas actividades de muy alta intensidad, es prácticamente barra libre. También, dentro de unos límites, pero me refiero, ya no tienes que ser tan estricto. Vale, deportistas de élite, yo pauto arroz con leche en deportistas de élite. Yo pauto cantidades muy grandes de carbohidratos simples. De arroz con leche. También, de carbohidratos. O sea, hay personas a las que les pauto arroz con leche de postre, un vaso de leche con miel y cacao antes de dormir. O sea, yo pauto cantidades muy grandes de carbohidratos simples en atletas de élite. Y con estado de composición corporal perfecto, buen rendimiento y tal. Pero son menos de un 1% de la población. Yeah. Claro, pero salvando esas situaciones, ni al extremo de, oye, no te comas nunca un helado, ni al extremo de ultraprocesados todos los días o pan para comer, merendar y cenar, como me comentabas, ¿no? Entonces, piensa en los carbohidratos como un sustrato energético. Luego aquí cuando dices esto, se te echa al cuello la gente porque te comenta, no, pero no puedes pensar en la comida como un premio. Bueno, evolutivamente la comida era un premio, entre muchas comillas, quizás, pero bueno. Pero vale, no pensemos en la comida como un premio, pero tampoco quiero que pienses en la comida como un premio, pero sí que tengas claro que si hay un nutriente que es energético y tú no usas esa energía, elige otro nutriente que tenga otras funciones, ¿no? O sea, es un poco selectivo aquí. ¿Y qué opciones tenemos? Aquí pues podríamos priorizar las proteínas, podríamos priorizar las grasas, vegetales que tienen mucha cantidad de agua, entonces la dosis de carbohidratos que introducimos son menores. Entonces yo siempre digo que los carbohidratos hay que ajustarlos al nivel de actividad física de la persona. Y actividad física de la persona no solo es volumen de horas totales, porque volvemos a mi teoría antigua, ¿no? De, vale, igual tú haces 40 horas de ejercicio a la semana, pero tu nivel de intensidad medido dentro de la media del ser humano es ridículamente baja. No, yo es que camino 40 horas, bueno, pero igual caminas despacio y tal, ¿no? Entonces igual necesitas la misma dosis de carbohidratos que una persona que realiza 7 horas de ejercicio por semana, pero sus 7 horas es que es velocista de élite, no necesita entrenar más horas, porque son esas las que hace. Entonces ajusta. Pero no podríamos decir, o sea, yo estoy intentando razonar como una persona que nos está que nos pueda ver en casa y que llegue a esta conclusión. Si quitando los carbohidratos obtengo un beneficio cognitivo, puedo llegar a suponer que la presencia de carbohidratos es la que me genera el problema. No, lo que te genera el problema es la inactividad física. Pero la gran mayoría de personas, la media, no se expone a alta intensidad prácticamente, podemos decir, no sé en qué porcentaje, pero mucha gente, ¿no? Claro, pero ahí está el problema. O sea, yo nunca pautaría una dieta baja en carbohidratos si por mí fuese. Nunca. ¿Nunca pautarías, perdón? Una dieta baja en carbohidratos o una dieta keto. Nunca. ¿Vale? Porque darías por hecho que la persona consume actividad física de alta intensidad. Claro, pero es que lo primero que te diría es, haz actividad física de alta intensidad de verdad. Así no te hace falta hacer ni dieta keto, ni bajar los carbohidratos, ni historias. Pero claro, pero es que esa situación no se da nunca. Entonces tienes que jugar con los carbohidratos. O sea, si todo el mundo hiciese deporte de alta intensidad, actividad física de alta intensidad a lo largo de la semana, ¿habría las tasas de diabetes tipo 2 que hay? No. Ni de otras muchas enfermedades complejas. Pero eso no sucede a día de hoy. Entonces, ¿qué tienes que usar? Otras estrategias para paliar los efectos negativos que la falta de actividad física provoca. Y para cerrar, Saúl, ¿qué le dirías a otros, podríamos decir, compañeros, no sé si quieres que le llamemos compañeros tuyos o no, pero a divulgadores que basan su mensaje principalmente en este modelo? Se me ocurren muchos nombres, no quiero dar ninguno para que no parezca que estamos señalando a nadie, pero sí que me gustaría saber si tuviéramos aquí delante a una persona pues que utiliza ese mensaje de forma recurrente y que basa su metodología en eso. ¿Qué le dirías? Entiendo que hay algo que crees que de lo que se está olvidando, que no está teniendo en cuenta, o a lo mejor sí lo está teniendo en cuenta en la práctica, pero no en el mensaje. También puede ser, no lo sé. ¿Qué le dirías? Que lo siga haciendo, porque la ciencia se basa en la duda y se basa en la controversia. Entonces, si todos pensamos lo mismo, no llegamos a ningún puerto. Entonces, está bien que lo siga haciendo y está bien que haya personas que sean extremistas y hay personas que lo sigan y algunas que les vaya bien y otras que experimenten efectos secundarios y cuanta más muestra tengamos de todo, mejor. Y a partir de ahí luego sacaremos conclusiones. Yo tengo la idea de que todo lo que nos acerquemos a la escala de grises va a ser siempre mejor que los extremos, salvo en situaciones contadas, pero han de existir los extremos. Entonces la idea de acotar no me parece adecuada, o sea, que lo sigan haciendo está guay. ¿Y al deportista medio, al deportista recreacional,
de resistencia, ¿eh? Aquí estamos, Sí. aquí cada uno barre para casa. A ese, ¿qué le dirías? Porque hemos dicho muchas cosas y, bueno, sigue siendo algo que yo tendría en duda, ¿no? De, hostia, probablemente tiraría más hacia el no por una cuestión social, de familia, de herencia, en casa, con familia, tal. Pero necesitaría preguntártelo por una vez más, ¿qué mensaje le lanzarías a esa persona que ve esta charla y dice, hostia, pues ahora no sé qué hacer? Pues si le pica la curiosidad, que lo pruebe. O sea, si al final la experimentación es lo mejor, que pruébalo, a ver qué tal te sientas. Es como entrar en ayunas. ¿Me va bien entrar en ayunas? Prueba. Hay personas que, "Oh, es que me mareo un montón, no me va bien". Ok. Y otras, no, yo me encuentro súper guay. Perfecto. O sea, al final yo te puedo contar lo que quieras sobre fisiología, sobre los estudios que me he leído, sobre... Perfecto, que luego puedes llegar tú e igual, a ti por una mutación genética, lo que sea. Es que hay muchas cosas que no sabemos. Y te va bien. ¿Y quién soy yo para decirte no? Igual, Claro. igual en términos objetivos de tu rendimiento, de tu caso particular concreto, por alguna razón que se nos está escapando, te va bien. Si te pica la curiosidad y al final es algo que no tiene efectos secundarios. No te estoy diciendo, oye, prueba a doparte, que si lo haces mal puedes liar una interesante. No, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo prueba algo que no tiene efectos secundarios. Si te pica la curiosidad, pruébalo. Es el momento de que sepas de que Hijos de la Resistencia tiene una cantidad importante de contenidos que están fuera de esta plataforma. En la descripción de este episodio vas a tener un link el cual vas a poder acceder y te compartiremos todo lo que tenemos para complementar la información que vas a tener aquí en YouTube. Pues yo, a los que entrenéis conmigo, tened en cuenta que tenéis intensidad mínimo 2 días a la semana, así que no me toquéis las narices. Pruébalo, pero consulta primero. Coméntalo, pruébalo, Claro, pero claro, no lo claro, hagas a claro. escondidas. Saúl, tío, pues me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias por aceptar mi invitación, por venir. Antes de cerrar, cualquier persona que quiera consultar contigo alguna cuestión que haya conectado contigo en esta entrevista y que quiera indagar un poquito más, ¿de qué manera te puede localizar? ¿Cómo te puede encontrar? Cuéntanos. En redes sociales, Saúl Nutri, en Instagram, en X, bueno, antiguo Twitter. En YouTube también, ahora estamos empezando. Y luego, bueno, pues para atención ya profesional y demás, en www.saulnutri.com. Ahí tenemos Dilo otra un vez, poco. por favor. Te lo voy a poner de todas maneras en la descripción, ¿eh? Pero para el que nos esté solo escuchando. www.saulnutri.com, esa sería mi página web y ahí tenemos un poco lo que Vale. es el servicio de atención. Vale, perfecto. Pues tío, espero que hayas disfrutado. Muchas gracias por tu sabiduría. Ha sido un placer hablar contigo. Y nada, aquí está tu casa. Muchas gracias a ti, ha sido Vale. un rato muy agradable.